Él es todo para mí y soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo nombre de alabar y por la eternidad. Bien, hermanos, estamos listos entonces para dar el inicio al estudio. Le voy a sugerir, por favor, hermanos, que abra su Biblia en Primera de Reyes y en Segunda de Reyes. Son prácticamente 2 capítulos los que vamos a estar meditando en esta noche. Y de antemano les digo, hermanos, hoy vamos a ver un poquito de historia. Así que también vamos a tener que leer algunos versículos, vamos a leer bastante. Hoy vamos a hablar acerca de Jehú. ¿Qué sabemos, hermanos, acerca de Jehú? Realmente es un personaje o una persona muy poco conocida. Me atrevo a decir que no conocemos prácticamente nada de él, y es prácticamente la razón por la cual quiero que estudiemos de él, porque estamos estudiando personas del Antiguo Testamento que son o muy poco conocidas o prácticamente casi nada conocidas. Así que en esta noche vamos a meditar acerca de Jehú. En primer lugar vamos a decir que Jehú, hermanos, fue un rey de Israel. eh, Precisamente cuando el reino fue dividido, debemos recordar que el reino del norte se quedó con 10 tribus y el reino del sur se quedó en este caso con 2 tribus. ¿Qué es lo que caracteriza o qué fue lo que caracterizó a estos reyes, hermanos, de las tribus del norte? ¿Recuerdan ustedes, hermanos? ¿Han tenido la oportunidad, mis amigos, de estudiar o meditar acerca de esto? ¿Qué es lo que caracterizaba a los reyes del norte? De los 19 reyes del norte, ¿cuántos de ellos hicieron lo bueno? Cero, hermanos, cero. Ni uno solo de esos reyes hizo lo correcto delante de Dios. Así que al yo mencionarles esto, ya puede usted estarse haciendo una idea acerca de qué es lo que vamos a estudiar en esta noche, de este rey Jehú. Al hablar acerca de Jehú, tenemos necesariamente, hermanos, que ubicarnos un poco en el contexto. Así que vamos a recordar lo que Primera de Reyes 18 nos narra, esta historia de Elías y su disputa, su contienda, su pelea, no sé cómo podríamos llamarle, con los profetas de Baal. En ese contexto encontramos a Elías desafiando a los profetas de Baal que adoraban a este falso Dios, y vamos a decirlo de esta forma en palabras sencillas, se propone o Elías les propone hacer una competencia, ¿no? Hacer un duelo, vamos a ver cuál Dios es más poderoso. Así que Elías les dice a ellos, tragamos 2 bueyes, vamos a hacer una competencia, vamos a ver cuál Dios es más poderoso. Y voy a darles a ustedes el primer lugar. Hagan un altar, hagamos un sacrificio, maten, corten en pedazos a ese buey de ustedes y pídanle a Baal que lo consuma, que consuma el holocausto. Les doy a ustedes el primer lugar, les doy el privilegio de que empiecen porque ustedes son más. Vamos, adelante. Y así lo hicieron. Cortaron el buey en pedazos, hicieron su altar y empezaron a orar y orar a su dios Baal durante casi mediodía, y ahí estaba Elías burlándose de ellos. Sigan clamando a él, que nunca les va a escuchar. Bueno, así en efecto sucedió. Cuando le tocó o le correspondió el turno a Elías, Elías manda, en este caso, a que se corte el buey, hace su altar, pone 12 piedras ahí, envía a hacer una zanja y llenan por completo de agua la zanja, hermanos, y Elías ora a Jehová, y me encanta porque al final del versículo 18, específicamente en el versículo 38, dice: cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, consumió la leña, las piedras, el polvo,
y aún lamió todo el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y les prendieron, y luego los llevó Elías, al arroyo de Cisón, y allí los degolló. Ok, después de este acontecimiento, Elías se ve obligado, en este caso, a huir, puesto que su vida estaba en peligro. Y es aquí donde nosotros tenemos que ubicarnos, hermanos, porque ya en el capítulo 19, de Primera de Reyes, nosotros encontramos este acontecimiento donde específicamente se le pide, en este caso al profeta, ungir al rey Jehú. Quiero que me acompañen, hermanos, a leer Primera de Reyes 19, específicamente versículo 14 al 18. Dice: y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Verso 15, y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Verso 16, a Jehú, rey de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Estamos encontrando a Dios hablando en este caso con Elías y dándole la orden de ir y ungir a estos hombres, específicamente también a Jehú por rey de Israel, y también a Eliseo para que sea su sucesor como profeta. Muy bien, hermanos, permítanme un momentito a manera de introducción. Esto que a nosotros acabamos de leer en Primera de Reyes 19 está específicamente 12 años antes de Segunda de Reyes capítulo 9, donde Elías había recibido entonces la instrucción de ir a ungir a Jehú como rey de Israel. Muy bien. Jehú había servido, hermanos, es importante que mencionemos esto. Jehú había servido como oficial del ejército bajo Acab y Jorán. Leámoslo un momentito en Segunda de Reyes, por eso vamos a estar yendo de atrás hacia adelante. En Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 20. Segunda de Reyes 9, 20. Dice: el atalaya volvió a decir: también llegó a ellos y no vuelve, y el marchar del que viene es como de marchar de Jehú, hijo de Nimsi, porque viene impetuosamente. Ahora, verso 25. Verso 25 dice: dijo luego Jehú a Bidkar, su capitán: tómalo y echo al extremo de la heredad de Nabot de Israel. Acuérdate que cuando tú y yo íbamos juntos con la gente de Acab, su padre, Jehová pronunció esta sentencia sobre él, diciendo. Muy bien, después de que Jehú es ungido como rey, hermanos, él reinó aproximadamente por 28 años, un tiempo bastante decente, puesto que en algunos casos otros reyes solamente reinaron meses o incluso solamente 2 años. Y es importante ver que aquí es donde comienza la dinastía de este hombre Jehú, pues al final del capítulo 10 Dios le promete que sus hijos se sentarían en el trono hasta la 4ª generación. Leamos Segunda de Reyes 9, versículos 1 al 6. Entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo: ciñe tus lomos y toma esta redoma de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galaad. Cuando llegues allá verás a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi,
y entrando haz que se levante entre sus hermanos y llévalo a la cámara. Toma luego la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza y di, así ha dicho Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Y abriendo la puerta, echa a huir y no esperes. Fue pues el joven, el profeta, a Ramot de Galaad. Cuando entró él, he aquí los príncipes del ejército que estaban sentados, y dijo, príncipe, una palabra tengo que decirte. Jehú dijo, ¿a cuál de todos nosotros? Y él dijo, a ti, príncipe. Y él se levantó y entró en la casa, y él entró y derramó el aceite sobre su cabeza, y le dijo, así dijo Jehová, Dios de Israel, yo te he ungido por rey sobre Israel, pueblo de Jehová. Entonces, en estos versículos encontramos al profeta ungiendo a Jehú como rey de Israel. Como ya lo he mencionado, aproximadamente reinó por 28 años. Luego, en los versículos 1 al 7, encontramos el mandamiento que Dios le da en este caso a Jehú. Por orden de Eliseo, uno de los profetas ungió a Jehú como rey en el reino del norte y reinó por 28 años. Encontramos entonces, hermanos, el encargo. ¿Cuál fue el mandamiento? El mandamiento principal para Jehú, o la orden principal para Jehú, era derribar la casa de Acab, según lo que leemos acá en los versículos 7 hasta el 10. Dice así, herirás a la casa de Acab, tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos de Jehová, de la mano de Jezabel, y perecerá toda la casa de Acab, y destruiré a Acab, todo varón, así al siervo como al libre en Israel, y yo pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Basa, hijo de Ahías. Y a Jezabel la comerán los perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulte. Enseguida abrió la puerta y echó a huir como se le había dicho. Entonces, Dios está escogiendo a Jehú, lo está ungiendo como rey sobre Israel para que traiga el juicio sobre la casa de Acab, para que matara a Acab, para que matara a sus descendientes, para que matara a Jezabel. Esa prácticamente era su misión, que matara a toda esta gente idólatra. ¿Qué encontramos en el versículo 11? Después salió Jehú a los siervos de su señor y le dijeron, ¿hay paz? ¿Para qué vino aquel loco? Y él les dijo, vosotros conocéis al hombre y sus palabras. Ellos dijeron, mentira, decláranos ahora. Y él dijo, así ha dicho Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Entonces cada uno tomó apresuradamente su mano y lo puso debajo de Jehú en un trono alto, y tocaron la corneta y dijeron, Jehú es rey. Espero que estemos entendiendo hasta este momento, hermanos. Esto es mandamiento de Dios. Lo aceptemos o no, es mandamiento del Señor. Está ungiendo, está llamando a este hombre, a Jehú, con una labor principal, y era asesinar a estos idólatras, a estos adoradores de dioses falsos. Muy bien. Jehú sirvió como el juicio de Dios. Esto es lo que quiero que veamos, que Jehú sirvió como el juicio de Dios sobre la casa de Acab. No necesariamente porque Jehú fuera un hombre justo. Nosotros tenemos que saber, hermanos, y recordar que Dios sabe lo que hace. Y en ocasiones, en muchas ocasiones, Dios ha utilizado a pueblos paganos para castigar incluso a su pueblo. A Jehú lo utiliza, a Nabucodonosor lo usó como instrumento para afligir a su pueblo. De hecho lo llama mi siervo. Usó a los asirios, usó a los romanos para destruir Jerusalén. Entonces no sería la primera vez, ni sería de sorprendernos que Dios utilice a alguien que no es justo, incluso a un pueblo pagano, para castigar
a otro pueblo o castigar incluso a su pueblo. Y esta es una de esas ocasiones. Quiero que veamos a continuación, hermanos, la vida de Jehú cuando su voluntad coincidía con la de Dios. Jehú tenía varias tareas. En primer lugar, su misión número uno, o su tarea número uno, era matar al rey Joram. Joram, rey de Israel, hijo de Acab. Leamos la historia en 2 de Reyes 9, 14 hasta el versículo 26. Así conspiró Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, contra Joram. Estaba entonces Joram guardando a Ramot de Galaad con todo Israel por causa de Hazael, rey de Siria. Pero se había vuelto el rey Joram a Jezreel para curarse de las heridas que los sirios le habían hecho peleando contra Hazael, rey de Siria. Y Jehú dijo: si es vuestra voluntad, ninguno escape de la ciudad para ir a dar las buenas a Jezreel. Hasta aquí, hermanos, es importante que veamos que Joram se estaba reponiendo, se estaba curando las heridas que sufrió en la batalla al final del capítulo anterior. Veamos el capítulo 8, versículo 29. Dice: y el rey Joram se volvió a Jezreel para curarse de las heridas que los sirios le hicieron frente a Ramón cuando peleó contra Hazael, rey de Siria. Y descendió Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, a visitar a Joram, hijo de Acab, en Jezreel, porque estaba enfermo. Entonces, aquí es donde se está desarrollando esta historia. Jehú tiene como principal misión matar a Joram. Vamos a ver qué es lo que acontece luego. En el versículo 17 en adelante, vamos a leer hasta el 21, dice: y el atalaya que estaba en la torre de Jezreel vio la tropa de Jehú que venía, y dijo: veo una tropa. Y Joram dijo: ordena a un jinete que vaya a reconocerlos y les diga: ¿hay paz? Fue pues el jinete a reconocerlos y dijo: el rey dice así: ¿hay paz? Y Jehú le dijo: ¿qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvete conmigo. El atalaya dio luego el aviso diciendo: el mensajero llegó hasta ellos y no vuelve. Entonces envió otro jinete, el cual llegando a ellos le dijo: el rey dice así: hay paz. Y Jehú respondió: ¿qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvete conmigo. Y el atalaya volvió a decir: también éste llegó a ellos y no vuelve, y el marchar del que viene es como el marchar de Jehú, hijo de Nimsi, porque viene impetuosamente. Es decir, el atalaya pudo reconocer que este hombre no venía a jugar, no venía a conversar, venía en guerra. Y al versículo 21 dice: entonces Joram dijo: unce el carro. Y cuando estaba uncido su carro, salieron Joram, rey, vamos a ver, Joram, rey de Israel, y Ocosías, rey de Judá, cada uno en su carro, y salieron a encontrar a Jehú, al cual hallaron en la heredad de Nabot en Jezreel. Ocosías, hermanos, Ocosías también, como rey del sur, había venido a visitar a Joram. La razón por la cual vino a visitarla la encontramos en el capítulo anterior que acabamos de leer, versículo 27. Anduvo en el camino de la casa de Acab e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque era yerno de la casa de Acab. Entonces, Ocosías, hijo de Joram, era rey de Judá, y en este caso estaba dentro de la lista de los que tenían que ser ejecutados, como lo vamos a ver en un momento. Ocosías también fue perseguido hasta el punto de finalmente ser asesinado también. Entonces, cuando estamos leyendo, hermanos, esta historia, encontramos
en el versículo 24 que Jehú entesó su arco e hirió a Jorán entre las espaldas y la saeta le salió por el corazón y él cayó en su carro. Dijo luego Jehú a Bidkar su capitán, tómalo y échalo en un extremo de la heredad de Nabot de Jezreel. Acuérdate que cuando tú y yo íbamos juntos con la gente de Acab, su padre, Jehová pronunció esta sentencia sobre él diciendo, que yo he visto ayer sangre en Nabot y la sangre de sus hijos, dijo Jehová, te daré la paga en esta heredad, dijo Jehová, tómalo pues ahora y échalo en la heredad de Nabot conforme a la palabra de Jehová. Al leer esta gran porción de la escritura, encontramos a Jehú, entonces, hermanos, para que vayamos relacionando lo que estamos leyendo, fielmente, Jehú está cumpliendo la voluntad de Dios, está ejecutando en este caso al rey Jorán. Su segunda tarea, la segunda tarea de Jehú, era matar al rey Ocosías, al rey de Judá, que era yerno de la casa de Acab, como ya leímos. La pregunta es, ¿cumplió Jehú esta tarea? Claro que sí. En el versículo 27, aquí mismo, siguiendo la historia, dice, viendo esto, Ocosías, rey de Judá, huyó por el camino de la casa del huerto y lo siguió Jehú diciendo, herí también a este en el carro. Y le hirieron a la subida de Ur junto a Iblén. Y Ocosías huyó a Megiddo, pero murió allí. ¿Cumplió Jehú su segunda tarea? Claro que sí lo cumplió. Su tercera tarea, debía matar a Jezabel, como ya lo habíamos leído anteriormente, el día que fue ungido. Se le dijo cuál era su tarea. Vamos a ver si lo cumplió. En Segunda de Reyes, capítulo 9, versículos 30 al 37. Vino después Jehú, nuevamente, vino Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio, y se atavió su cabeza, y se asomó a la ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo, ¿sucedió bien a Zimri, que mató a su señor? Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo, ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos. Y él les dijo, echadla abajo. Y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Entonces entró luego, y después que comió y bebió, dijo, id ahora a ver a aquella maldita y sepultadla, pues es hija del rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas. Y volvieron y se lo dijeron. Y él dijo, esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo, en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir, esta es Jezabel. Una vez más, hermanos, leemos la historia. Cumplió este hombre con su tercera tarea, matar a Jezabel. Sí lo cumplió. Ahora, ¿por qué Jehú tenía que matar a Jezabel? Pues Jezabel era una mujer mala, hermanos, sumamente mala. De hecho, en Primera de Reyes 21, 4 al 7, nosotros encontramos la razón. Y fue porque Jezabel envió a matar a Nabot. Leamos, Primera de Reyes 21, 4 al 7. Primera de Reyes 21, 4 al 7. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra de Nabot, de Jezreel, que le había respondido diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Pero a él vino su mujer Jezabel y le dijo,
¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió, porque hablé a Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si no, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió, no te la daré. Y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey de Israel? Levántate, cómate y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Y de esa forma, cuando usted lee versículos 15 hasta el versículo 25, hermanos, que de verdad por cuestiones de tiempo no quiero leer, usted va a encontrar a esa mujer donde va y toma esa posesión a la fuerza, matando y apedreando a Nabot en el versículo 15. Así que esta mujer era perversa, había hecho lo malo y Dios le había anticipado ya cuál iba a ser su muerte. En fin, Jehú cumple también esta tarea. Como cuarta tarea, hermanos, Jehú tenía que matar a los 70 hijos de Acab. ¿Lo hizo? Vamos a verlo en Segunda de Reyes capítulo 10 versículos 1 al 11. Tenía Acab en Samaria 70 hijos, y Jehú escribió cartas y las envió a Samaria y a los principales de Jezreel, a los ancianos y a los ayos de Acab, diciendo: Inmediatamente que lleguen estas cartas a vosotros, los que tenéis a los hijos de vuestro Señor, y los que tienen carros y gente de a caballo, la ciudad fortificada y armas, escoged al mejor y más recto de los hijos de vuestro Señor, y ponedlo en el trono de su Padre, y pelead por la casa de vuestro Señor. Vamos a saltar unos cuantos versículos, hermanos, específicamente hasta el versículo 11. Mató entonces Jehú a todos los que habían quedado en la casa de Acab de Jezreel, a todos sus príncipes, a todos sus familiares, a sus sacerdotes, hasta que no quedó ninguno. En resumen, cumplió la tarea número 4. Jehú mató a los 70 hijos de Acab. Sí los mató. Tarea número 5. Tenía que matar también a los 42 hermanos de Ocosías. Lo hizo. Veamos versículos 12 al 14. Luego se levantó de ahí para ir a Samaria, y en el camino llegó a la casa de Esquileo de pastores. Y ahí halló a los hermanos de Ocosías, rey de Judá, y les dijo: ¿Quiénes sois vosotros? Y ellos dijeron: somos hermanos de Ocosías, y hemos venido a saludar a los hijos del rey y a los hijos de la reina. Entonces él les dijo: prendedlos vivos. Y después que los tomaron vivos, los degollaron junto al pozo de la casa de Esquileo, 42 varones, sin dejar ninguno de ellos. ¿Cumplió? Sí, también cumplió esta tarea. Mató a los a los hermanos de Ocosías. Tarea número 6 de Jehú. Tenía que matar a todos los que quedaban en la casa de Acab. Lo hizo. Versículos 15 al 17. Yéndose luego de allí, se encontró a Jonadab, hijo de Racab, y después que lo hubo saludado, le dijo: ¿Es recto tu corazón como el mío es recto como el tuyo? Y Jonadab dijo: lo es. Pues que lo es, dame la mano. Y él le dio la mano, luego lo hizo subir consigo en el carro, y le dijo: ven conmigo y verás mi celo por Jehová. Lo pusieron pues en el carro, y luego que Jehú hubo llegado a Samaria, mató a todos los que habían quedado de Acab en Samaria hasta exterminarlos, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por Elías. ¿Cumplió esta tarea, hermanos? Sí. Nosotros leemos todas estas historias y nos pueden parecer crueles, hermanos. ¿Cuántas personas, cuántos seres humanos mató este hombre? Por mandato de Dios. Muchos. Había llenado su mano completamente de sangre. Era un exterminador en tiempos bíblicos. Pero, ¿por qué está haciendo esto? ¿Por su propia voluntad? No. ¿Porque quería él asesinarlos? No. ¿Porque fuera un hombre bueno? No. Simplemente lo estaba haciendo por mandato del Señor. Está obedeciendo lo que Jehová nuestro Dios le había dicho que tenía que hacer. Ahora, su siguiente tarea: tenía que matar a todos los profetas, a los sirvientes, a los sacerdotes, a los adoradores de Baal.
Y no solo eso, sino destruir la adoración de Baal. La pregunta es, ¿lo hizo? Segunda de Reyes 10, 18 al 28. Segunda de Reyes 10, 18 al 28. Después reunió Jehú a todo el pueblo y le dijo, Acab sirvió poco a Baal, mas Jehú lo servirá mucho. Llamadme pues luego a todos los profetas de Baal y a todos sus siervos y a todos sus sacerdotes, que no falte uno, porque tengo un gran sacrificio para Baal. Cualquiera que faltare, no vivirá. Esto hacía Jehú con astucia para exterminar a los que honraban a Baal. Y de hecho así lo hizo, hermanos. Saltémonos unos cuantos versículos. Verso 23, y entró Jehú con Jonadab, hijo de Recab, en el templo de Baal, y dijo a los siervos de Baal, mirad y ved que no haya aquí entre vosotros alguno de los siervos de Jehová, sino solo siervos de Baal. Y cuando ellos entraron para hacer sacrificios y holocaustos, Jehú puso fuera a 80 hombres y les dijo, cualquiera que dejare vivo a alguno de aquellos hombres que yo he puesto en vuestra mano, su vida será por ladroto. Y después que acabaron con ellos de hacer el holocausto, Jehová dijo a los de su guardia y a los capitanes, entrad y matadlos, que no escape ninguno. Y los mataron a espada y los dejaron tendidos en la guardia de los capitanes, y fueron hasta el lugar santo, santo de Baal. Cumplió también este mandato, sí. Mató, terminó con los profetas, con los sirvientes, con los sacerdotes, con los adoradores de Baal, tal como el Señor le había mandado. Su propia dinastía, hermanos, se estableció como resultado de esta obediencia a Dios. Si usted lee en el versículo 29, leamos 28. Así exterminó Jehú a Baal de Israel. Con todo eso, Jehú no se apartó de los pecados de Joroboam, hijo de Nabat, e hizo pecar a Israel, y dejó en pie los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. Y Jehová dijo a Jehú, por cuanto has hecho bien, ejecutando lo recto delante de mis ojos, e hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la cuarta generación. Como Jehú había obedecido el mandamiento del Señor, Dios le hace esta promesa. Como has cumplido mi voluntad y has sido obediente, te prometo que tus hijos se sentarán en el trono hasta la cuarta generación. Uno lee esta historia y uno dice, bueno, si todos los reyes del norte fueron malos, y encontramos a este hombre, Jehú, haciendo exactamente todo lo que Jehová le había pedido, ¿cómo es posible entonces que este rey haya sido malo? Versículo 31. Mas Jehú, es aquí donde está el problema, mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel, con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. Entonces, encontramos aquí un problema. Este hombre Jehú obedeció los mandamientos del Señor en cierta forma, pero también erró, no se cuidó de andar de acuerdo a la ley de Jehová, su Dios. Y es aquí donde nosotros encontramos, si encontramos a Jehú en esta primera parte, obedeciendo los mandatos del Señor, lo encontramos ahora en un solo versículo. Se nos dice que hubo partes de su vida donde él no estuvo dispuesto a ceder a la voluntad de Dios, sino que más bien hizo su propia voluntad. Hemos leído en el versículo 29, sin embargo, Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que había hecho pecar a Israel, es decir, de los becerros de oro que estaban en Betel y Dan. Y en el versículo 31 dice que no se cuidó Jehú de andar en la ley de Jehová, su Dios, con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, que había hecho pecar a Israel. Entonces, ¿qué es lo que encontramos
nosotros aquí. Dios usó a Jehú, hermanos, para castigar el mal, pero eso no prueba que Dios aprobara a Jehú como persona. Nosotros tenemos que mencionar aquí, mis amados hermanos y amigos, algo muy importante. Nosotros hemos podido ver cómo Jehú acabó con toda la idolatría, con los profetas, los siervos, los sacerdotes, todos aquellos adoradores de Baal. Destruyó ese tipo de idolatría. Sin embargo, encontramos a este mismo hombre, Jehú, practicando los pecados de Jeroboam, que prácticamente era otro tipo de idolatría. El culto a Baal no era el único culto o la única forma de idolatría de ese entonces. Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam. Pero ¿qué fue lo que hizo Jeroboam? Nosotros vimos entonces que hay 10 tribus en el norte, o hubo 10 tribus en el norte, 2 en el sur. Roboam había quedado en Jerusalén, donde se suponía todo el mundo, todo el pueblo debía adorar. Sin embargo, Jeroboam, que estaba en el sur, puso becerros de oro, en el norte, puso becerros en el norte para hacer más fácil la adoración del pueblo. Los estableció en Dan y en Betel para que la gente no tuviera que ir hasta Jerusalén a adorar. Entonces, ¿qué fue lo que hizo este hombre Jeroboam? Sabiendo que el pueblo debía ir a adorar a Dios hasta Jerusalén, él dijo, no, voy a poner un par de becerros de oro aquí y ahora la gente no va a tener que ir hasta Jerusalén, van a poder adorar aquí. Y puso 2 becerros de oro. Y estos 2 becerros de oro fue exactamente los que Jehú adoró. Es decir, Jehú destruyó la adoración a Baal, pero no destruyó la adoración o la idolatría de estos becerros de oro. Entonces encontramos varias lecciones acá, hermanos. Encontramos a un hombre que fue usado por Dios, pero no necesariamente significa que este hombre haya sido aprobado en su totalidad por Dios. Las acciones contra la casa de Acab muestran que Dios no tolera ni podrá nunca tolerar el mal. Él usó a Jehú, el uso de Jehú, muestra que Dios siempre tiene el control. Lo utilizó para acabar con esa idolatría. De Jehú aprendemos que la obediencia parcial no será suficiente nunca a los ojos de Dios. La obediencia a medias es completa desobediencia. Alguien que diga, sin embargo, yo voy a obedecer a Dios, pero sin embargo, o yo voy a obedecer a Dios, pero no es realmente obediencia. Encontramos a Jehú siendo muy obediente en cada una de las 7 tareas que se le habían asignado, que prácticamente era matar, destruir, exterminar la maldad, y Dios lo usó como instrumento. Sin embargo, él mismo no se cuidó su propia vida. Era un experto en matar, era un experto en exterminar, pero cuando le tocó cuidar su propia vida, no fue capaz de hacerlo. No fue capaz de destruir la adoración a estos becerros. Jehú obedeció a Dios cuando le fue útil hacerlo y cuando la voluntad de Dios coincidió con su voluntad. Y sabe, no podemos obedecer, hermanos, a Dios solo cuando nos conviene. Esto es algo que aprendemos de esta historia. Tenemos que obedecer a Dios siempre, en todo lo que Él nos pide. No solo en algunas cosas, en las que a nosotros nos parecen agradables o en las cosas que a nosotros nos parecen bien. Debemos obedecer a Dios siempre, en todo momento de nuestras vidas. En esta parte fue donde Jehú falló. Jehú se opuso
a una forma de idolatría, que era el baalismo o a la adoración a Baal. Sin embargo, no se opuso a otra forma de idolatría, que fue el jeroboamismo. Jeroboam también había elegido hacer o obedecer a Dios parcialmente en asuntos que eran para él más útiles y convenientes. Sin embargo, para agradar al pueblo, para congraciarse con el pueblo, proporcionó lugares de culto alternativos y haciéndolo desobedeció a Dios. Yo creo que a este punto, hermano, nosotros debemos preguntarnos en cuáles áreas de nuestra vida nosotros nos hace falta obedecer a Dios de verdad y por completo. Yo creo que nosotros hacemos nuestro mayor esfuerzo por obedecer al Señor y agradarle, pero hay ciertas cosas que el Señor a veces nos pide que no son tan agradables y necesitamos obedecer al Señor completamente, no solo en las áreas de nuestra vida que nos parecen agradables o fáciles. De Jehú aprendemos que Dios quiere una completa adoración, quiere en totalidad nuestro corazón y no solamente unas partes. Para finalizar, hermanos, los intereses y deseos personales fueron puestos por encima de los intereses de Dios. ¿Pasa esto en nuestras vidas? Sí, personalmente creo que sí. En ocasiones ponemos nuestros propios intereses, nuestros propios deseos antes que la voluntad de Dios. Y por eso es que la lección de esta noche es tan importante. Sé que ha sido quizás un poco tediosa y larga porque hemos leído algunos versículos, quizás no en su totalidad, en su profundidad, porque el tiempo en esta sección es limitado, hermanos, pero usted podrá hacer su lectura, su estudio personal de este personaje en detalle y poder darnos cuenta al final de que Dios realmente espera nuestra perfección. Y la perfección no es ausencia de pecado, la perfección es una completa obediencia. Realmente esa es la meta de nosotros como cristianos, una completa obediencia al Señor. ¿Espera el Señor nuestra perfección o espera el Señor que hagamos lo mejor que podamos? Yo creo que el Señor espera que nosotros hagamos lo que mejor podamos. Y cuando nosotros hagamos un esfuerzo por hacer lo mejor que podamos, vamos a ir adquiriendo esa perfección. Como el Señor Jesús dijo en Lucas 9:23, si alguno viene en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Cada uno de nosotros tenemos una lucha constante, una lucha diaria, una meta, tomar nuestra cruz y seguir al Señor, renunciar a nuestra propia vida, renunciar a nuestros propios placeres para obedecer completamente al Señor. Así que esa es prácticamente la lección de esta noche. Jehú nos enseña que la obediencia a medias es completa desobediencia. Se cuidó de obedecer a Dios en unas cosas, pero falló en otras. ¿En qué área de nuestra vida necesitamos obedecer más al Señor? Hermanos, espero que esta lección haya sido de ayuda en esta noche, como a este servidor también, a seguir motivándome más a obedecer al Señor. Créanme que siempre hay áreas en la vida espiritual en las cuales podemos mejorar. Les agradezco su atención. Él es todo para mí y soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo nombre de alabar.